Buenos días a todos y a todas. Esta es la segunda clase, la tercera, de vídeo. Estoy aquí en el umbráculo, como podéis comprobar, que he venido a darle una vuelta a todo esto, y menos mal porque con la tormenta del otro día el riego se rompió. El riego funciona con un sistema programador eléctrico y la electricidad se cortó, y entonces lo he puesto otra vez en marcha y ya tenemos agua de nuevo, no solamente de lluvia sino de riego. Y aprovecho para hacer esta clase sobre la introducción de la reproducción asexual, como veníamos haciendo. Hemos visto la introducción, hemos visto el acodo, y ahora vamos a empezar con las estacas. Dijimos cuando vimos el acodo que el acodo no era un método habitual de reproducción asexual porque se utiliza mucho espacio. Es el principal motivo, el motivo económico. Ya sabéis que el espacio en un invernadero es muy valioso porque hay una gran infraestructura aquí, mucho dinero invertido en materiales, en riego, en abono, en sustrato, en plantas. Entonces este metro cuadrado vale bastante. Si utilizamos el acodo como método de reproducción, necesitaríamos, pues imaginaros, aquí tengo esto es una vid, ¿vale? Una viña que tiene un tallo flexible y por lo tanto es susceptible de hacerse con acodado. Si lo pongo en esta mesa, veréis que necesitaría bastante espacio porque tengo que poner la planta madre junto con otra, no sé si lo veis desde ahí, otra maceta, ¿vale? Al lado, le pondría un alambre para sujetarla y lo metería este tallo incrustado en esa maceta. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy usando demasiado espacio, mucho espacio para hacer una reproducción asexual. Imaginaros esto multiplicado por 50, por 100, por 200 macetas con su macetita al lado, el espacio que ocuparían. Demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a las estaquillas siempre que la especie se pueda hacer por estaquilla, que son la mayor parte de ellas se puede, en muchos casos se puede. Normalmente las estaquillas, ya sabéis que es una parte de una planta que puede ser una hoja, una raíz o también un tallo, que es lo más habitual, y eso es capaz de reproducir todo el resto de la planta. En estos casos de aquí, por ejemplo, estamos viendo estaquillas de adelfa, ¿veis? Que se han hecho hace ya un año, esto tienen desde el año pasado están. Y si las sacamos, ya veis que han enraizado, han hecho un cepellón muy bonito, totalmente compacto, de calidad, como es lo que venimos persiguiendo, y aquí tenemos ya una planta que está dispuesta a trasplantarse para dar una adelfa, totalmente sin problemas. Y esto era la estaquilla original, este trozo de rama que tenemos aquí, que es lo más habitual, una rama. Vale, aquí también tenemos otro ejemplo de estaquilla. Aquí lo veis, son estaquillas en este caso de plantas crasas, Estáis viendo que son plantas resistentes a la sequía, y también se pueden hacer con estas plantas, ¿vale? Si la vemos, en este caso están recién puestas, este sería el tipo de estaquilla. Estas son muy resistentes porque resisten muy bien la desecación, ya que tienen bastante humedad en su interior, y las plantas crasas son bastante susceptibles de hacerse por estaquilla. Ahí veis que hemos dejado solamente en el extremo unas cuantas hojas para que no se pierda mucha agua por evapotranspiración, y el resto, 2/3 de la estaquilla introducida aquí en el sustrato. Aún no ha desarrollado las raíces. Esto que he dicho de la evapotranspiración es muy importante, no dejar demasiadas hojas en las estaquillas de rama porque por ahí se pierde mucha humedad. Si es bueno dejar hojas porque estas hojas tienen unos principios activos que favorecen el enraizamiento. A veces si las hojas son demasiado grandes, en este caso que habéis visto de las estaquillas estas, pues son hojas pequeñas, hojas que de por sí transpiran poco porque son hojas acostumbradas a la sequía,
entonces no hay problema de dejar las hojas, pero si las hojas son más grandes, como es este el caso, aquí veis una planta de una hoja mucho más grande, la voy a sacar para que la veáis mejor. En este caso es una hoja de hiedra, que también se desarrolla muy bien por esta quilla, pero veis que hemos hecho un corte en la hoja. Esta hoja no tiene esta forma, está cortada por aquí, ¿ves? Es la mitad de la hoja, precisamente para que no tenga una gran evapotranspiración. Con esto facilitaría el enraizamiento, porque está produciendo hormonas y no pierde tanta humedad, ¿vale? Bueno, estas son estaquillas normales de rama, ¿vale? Quería que comparaseis esto con un semillero que tenemos aquí. Este es un semillero de pino piñonero, y es de semilla, para que veáis. Estas plantas van a tardar mucho más en dar fruto y en madurar que estas otras que hemos visto. Eso lo decíamos en la primera parte de la introducción a la reproducción sexual. Una de las ventajas de la reproducción asexual es que se desarrollan mucho antes la planta. O sea, hemos dicho hasta ahora que es mejor que los acodos porque aprovecha mejor el espacio, es capaz una parte de la planta de producir todo el resto. También hemos visto cómo se tienen que hacer las estaquillas de rama, y el tema de cómo se pierde por la hoja este agua y hay que controlar que no haya demasiadas hojas en las estaquillas de rama. También comentaros que las plantas que tienen más probabilidad de éxito en un estaquillado de rama son aquellas que han sido domesticadas. De forma natural, en naturaleza las hay, pero si esa planta ha sido durante muchos años reproducida por el hombre, una de las cosas que selecciona es la capacidad de reproducción asexual. Entonces normalmente las plantas como las viñas o los rosales o muchas plantas que son muy habituales en nuestro mundo doméstico, pues son muy fáciles de reproducir por este tipo de método, ¿no?, de reproducción, por estaquilla. Las que son salvajes pues tienen más dificultades. Estas están más acostumbradas a reproducirse por semilla, que eso es lo natural, ¿no? Entonces hemos dicho además que de la forma, aparte de la forma esta de reproducirse por estacas de rama, hay otras dos formas que son por raíz, estaca de raíz y estaca de hoja. Y ahora quería haceros una muestra, mostraros un poco cómo sería el tema de la raíz. Aquí tenemos una planta en este caso es una higuera, que es bastante dura, por eso la he cogido, porque la voy a putear un poco. Si nosotros tuviéramos una planta y quisiéramos hacer estacas de raíz, la higuera es una de las especies que se da bien de esta manera, pero la verdad es que sería bastante duro, ¿no? O sea, para la planta tendríamos que sacarla de aquí, ¿vale? Que lo voy a hacer, sacarla, dejarla al aire las raíces. Vamos a ver, lo hago porque es una higuera y ella aguanta bastante bien todo esto. Voy a sacarla y a ver, cuesta bastante desprenderse de todo el sustrato que tiene, pero lo vamos a conseguir. Aquí está ya la higuera con sus raíces. Voy a quitarle un poquito más para que se vea mejor las raíces, ¿vale? Esta maraña de raíces, veis como son bastantes, normalmente está equilibrada la parte radicular con la parte aérea, y este punto de aquí, que es la unión entre la tierra y la parte que está enterrada y la parte que está por encima en el aire, pues se dice que la parte proximal del tallo es la que está más cerca de este punto. O sea, esta es la parte proximal de este tallo. Si cortamos por aquí la estaquilla, por aquí, la parte proximal será esta, que está más cerca de la intersección con el suelo, ¿vale? La parte proximal sería en una estaquilla la de abajo, una estaquilla de rama. Pero la parte proximal en una estaquilla de raíz sería también la que está más cerca. Si esto es una raíz, la cortamos, la parte más cerca
de esta unión con el suelo sería la parte proximal, ¿vale? Esto es muy importante para el tema de la polaridad. La polaridad de las estaquillas se debe de mantener siempre. ¿Y qué es la polaridad? Pues si esta rama tiene esta posición, esta es la parte que está más lejos de la Tierra y esta es la parte que está más cerca, pues siempre tendremos que, una vez que cortemos, sembrar, volver a plantar la rama por esta parte de aquí, por la de abajo, que es la que está más cerca de la Tierra. Lo mismo con la raíz. La raíz se va a sembrar, si se corta, ¿vale?, por la parte que está más próxima al cuello de la planta. Esta es la parte que va a estar en el suelo, la parte que está más cerca, no, perdón, lo estoy diciendo al revés. En la raíz, la parte que se sembraría en el suelo sería la que está más lejos de la parte proximal. La parte proximal es la que va a dar los brotes verdes y la parte que está más enterrada es la que va a dar las raíces. Entonces, en el tallo se entierra la parte proximal, en la raíz no se entierra la parte proximal, sino la distal. La distal es la que está más lejos del cuello. Vuelvo a repetir porque he confundido un poquito con la raíz. En la raíz no se siembra la parte proximal, se siembra la parte distal, la que está más lejos. En el tallo se siembra la parte proximal, que es la que está más cerca. Yo sé que esto da lugar a un poco de confusión, lo de proximal y distal, pero es próximo ¿a qué? Al cuello. La parte, por lógica, la parte que está más cerca de la tierra, del cuello, aquí es la que se siembra en el tallo. La parte que está más enterrada es la que se va a sembrar en la raíz, la que está más lejos del tallo, la distal. ¿Vale? Esto es importante y se llama polaridad. Siempre sembrar, y para hacerlo normalmente cuando hacemos un corte en una estaquilla, lo voy a hacer aquí también porque ella me lo va a perdonar, la higuera, hacemos un corte, ¿vale? Pues la parte de abajo suele estar recta, cortamos relativamente cerca del nudo, de un nudo, que está aquí el nudo, ¿veis? Este es el nudo, he hecho un corte recto, y arriba, ¿vale?, vamos a quitarle todas las hojas estas, hacemos un corte inclinado en bisel, se llama en bisel porque está inclinado, ¿veis? Y lo he inclinado en dirección contraria, voy a hacerlo más cerca de la yema, porque no se suele dejar tanto, en dirección contraria a la yema, como hacemos los cortes de poda. Está inclinado en esta dirección, esta parte está más alta y esta más baja, ¿vale? Es que como tiene tan pequeño diámetro no se aprecia muy bien. Y esto de aquí es la yema que está protegida. Entonces la parte de arriba siempre vamos a diferenciarla de la de abajo porque tenemos un corte inclinado. Entonces ya la vamos a poner por ahí horizontal y tal, y no nos vamos a confundir de cuál es la parte de arriba y la de abajo si tuvieran un diámetro parecido, porque el de arriba tiene un corte diferente, un corte en bisel, y el de abajo le vamos a hacer un corte totalmente recto, ¿vale? El de abajo recto y el de arriba en bisel, para que nos equivoquemos a la hora de sembrar esta estaquilla. Luego repondré a la pobre higuera, intentaré que no sufra mucho. Y eso en cuanto a las estacas de raíz, ¿no?, y de la polaridad. Deciros que de las estacas de raíz no se suele hacer porque es un maltrato lo que le he hecho aquí a la pobre higuera, a no ser que, bueno, que saquemos por una obra o por algún motivo, saquemos un árbol de su sitio, ¿no?, y saquemos sus raíces. Árboles o plantas susceptibles de hacer esto pues son el alianto, la higuera, el jazmín azul, que también es una planta muy bonita, los chopos y las rosas. Pero bueno, siempre que podamos, estaquillas de rama. Después las estaquillas de hoja, que también es otra cosa bastante interesante, que me sorprendió mucho saber que de una hoja se podía sacar una planta. Es común normalmente en plantas crasas. Plantas crasas son plantas como esta. Esta es se puede decir que es de la familia de los cactus, aunque no sería verdad. Son plantas que tienen las hojas muy gordas, porque lo que hacen es adaptarse a terrenos secos y calurosos, y aquí almacenan el agua. Eso las hace que sean fáciles, estas hojas, de ponerse en una maceta. Vamos a coger una hojita y vais a ver, cogiendo esta misma maceta, cómo sería. Nada, esto es un trocito de hoja de esa misma planta,
¿vale? Y la pondríamos aquí, clavada, de esta forma, no se ve muy bien. Bueno, la he clavado ahí simplemente y ya está. Pues de aquí, ¿qué se obtendría? Bueno, pues aquí tengo un ejemplo de una maceta en la que una hojita ha caído al suelo. Fijaros, esta de aquí de la izquierda es una hoja que ha caído ahí y ella misma ha enraizado. Ahí veis cómo ha enraizado. Entonces, de forma natural, en la naturaleza, ella misma lo hace. Las plantas grasas son muy fáciles de reproducir de esta manera, también por esquejes de tallo, pero el tema de la hoja pues es muy interesante. Hay casos también en los que se hace bastante a menudo. A ver si somos capaces de verlo. Aquí, no, tiene que acercarlo. Aquí. Bueno, esto es una bandeja con un sustrato con perlita y esta es una hoja de Sansevieria, que si no sabéis lo que es, pues lo buscáis en Google. Es una planta bastante común en nuestras casas, muy resistente y tiene estas hojas. Esta es variegata porque tiene estas rayitas. Entonces, ¿cómo sería la reproducción en el caso de la Sansevieria? Bueno, pues lo que hacemos es, otra vez voy a buscar la navajita, aquí está, cortar la hoja en trocitos. Así. Siempre también aquí tenemos que tener en cuenta la polaridad, cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo de la hoja. Por ejemplo, aquí está claro cuál es la parte de arriba, porque es más ancha, y cuál es la parte de abajo, ¿no? Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Pues este trozo lo vamos a poner aquí, simplemente insertado junto con los demás. Esto es al revés. La parte más ancha arriba, la parte más estrecha abajo. Y vamos a quitarle la navaja, no es lo ideal, pero bueno, tampoco tengo aquí todos los medios. Pues así, puesta, y dándole un riego de cada una de estas trozos de hoja, me va a salir una plantita nueva que luego enraizará. Aquí primero sale lo que son las hojas y luego enraiza. No hay problema porque tiene bastante reserva y no es como el caso que yo decía del rosal, que siempre hay que procurar que eche primero las raíces. Aquí no importa. Aquí echa primero las hojas, pero como tiene reserva bastante, y no necesito tampoco nutrientes, por eso le hemos echado la perlita, porque no hace falta nutrientes. Otro caso también interesante es la begonia. La begonia, que es esta plantita de aquí, tan bonita. Si nosotros cogemos una hoja, hemos cortado un trocito de hoja, le hacemos unas pequeñas incisiones, la cortamos, esto favorece estos cortes de las venas, pues favorece que aquí se salgan nuevas plantitas. La vamos a poner en el sustrato, así, y la vamos a sujetar, en este caso con estas pequeñas horquillas que he hecho para que esté bien sujeta al sustrato. Aprovechando los cortes que le he dado. Es importante que esté sujeta al sustrato para que las raíces se enraicen bien. Y ahora esto lo pondré bajo el riego y esperemos que cuando volvamos dentro de 2 meses o de 3 o de 1 año, esperemos que pronto, pues hayan enraizado. Y bueno, yo creo que deciros que bueno, hay casos, por ejemplo, como el del ficus también, la higuera, que ya os digo que la higuera es como una mala hierba, porque habréis visto que crece hasta en los muros. Bueno, pues aquí sí también se puede hacer esquejes de hoja. La única cosa que hay que tener en cuenta en la higuera es que si cogemos una hoja, hay que dejarle también la yema que hay en la intersección de... Siempre sabéis que hay una yema entre la intersección del peciolo y la rama, pues esa yema hay que dejársela porque por aquí es por donde va a salir la nueva planta. Simplemente habría que sembrarla así.
y ya tendríamos nuestro kit de estaquilla de hojas. Bueno, espero que os haya gustado, os haré preguntas sobre esto y poco a poco iremos solucionando y viendo el tema de la reproducción asexual, que es la única que nos queda en este tercer trimestre y la única opción que tienen las plantas cuando están tan solitas como nosotros. Bueno, un saludo y hasta pronto.